Hablemos de J.K. Rowling, la identidad de género y el materialismo de Karl Marx. Y es que recientemente la periodista Susan Moore lanzó el siguiente tuit. Marx era materialista, mi postura es materialista. Marx dijo, el ser social determina la conciencia. Engels también dice que las ideas no determinan la realidad, por eso la ideología de género es de derecha. A esto J.K. Rowling complementó su tuit con otra cita de Engels. Estos señores creen cambiar la cosa con cambiarle el nombre. Aquí como se burlan del mundo estos profundos pensadores. Y primero, aclaremos de dónde vienen las citas. La primera la podemos encontrar en el texto Contribución a la crítica de la economía política de Karl Marx. Y la segunda la podemos encontrar en un texto de Engels que se llama De la autoridad. La idea de la primera cita sostiene que las ideas que brotan de la historia solamente se pueden comprender si antes se comprenden las condiciones materiales de vida. Es decir, no es la conciencia la que determina al ser, sino es el ser social el que determina a la conciencia. En otros términos, la conciencia, que implica nuestros valores, nuestras creencias, nuestras percepciones subjetivas, surgen de las condiciones materiales de vida y no al revés. Por su lado, la cita que usa J.K. Rowling es dedicada de Engels a los anarquistas. Aquí el autor, utilizando una analogía, nos dice que en ciertas circunstancias, como por ejemplo navegar un barco, se necesita seguir a la autoridad, pues la vida de cada uno de los miembros depende de la obediencia absoluta de todos a una sola voluntad. A esto los anarquistas responden, es verdad, pero esto no se trata de nosotros dando autoridad, sino más bien delegando un encargo. Aquí la crítica de Engels es que básicamente se cambia la palabra autoridad por encargo, como si nombrar algo de forma distinta cambiara las condiciones materiales que en realidad condicionan a ese algo. Llegados a este punto, y más allá de la descontextualización que hace la autora de Harry Potter sobre la obra de Marx y Engels, podemos empezar a notar hacia dónde quiere dirigir su punto. Pues una de las ideas más populares que defienden las personas que están en contra de la identidad de género es sostener que dicha identidad es una mera arbitrariedad a nivel perceptual. Para este sector, al cual pertenece J.K. Rowling, las personas trans quieren cambiar la realidad material solamente con sus ideas, con sus percepciones. Realidad material que sería para estas personas la realidad biológica. Y lo harían nombrando mujeres a quienes no parten de esta misma realidad biológica. Dicho en términos materialistas, la comunidad trans buscaría, supuestamente, que la superestructura, es decir, la conciencia, determine la materialidad del ser social. Sin embargo, esta postura tiene dos problemas. La primera es que se está malinterpretando a Marx, porque para él la infraestructura material, más que condiciones biológicas, se refiere a las fuerzas productivas, a las relaciones de producción. Y la segunda es que, aunque hay autores materialistas como el antropólogo Marvin Harris, que sí que considera las condiciones biológicas como parte de la infraestructura, se parte del error de creer que la identidad de género solamente opera a nivel superestructura, es decir, a nivel conciencia, a nivel percepción. De ahí la típica mofa de por qué yo no soy una jirafa, por qué yo no soy el rey del mundo, etc. Ya que se piensa erróneamente que la identidad de género es una mera percepción a nivel individual. Sin embargo, en el caso de la identidad de género, esto no ocurre así, ya que el tema de la identidad es un fenómeno social, no es algo que solamente ocurra en mí, sino que ocurre en más personas. Ciencias como la psicología, la sociología, la antropología nos reportan que la identidad de género no son casos aislados, es decir, es una emergencia social que se da de forma colectiva y no de manera individual como lo quieren representar este tipo de ejemplos a lo absurdo. Y más allá de las diversas investigaciones que ha hecho la antropología y la sociología sobre el tema de la identidad, hay que añadir lo que reportan las investigaciones más recientes en neurobiología. Y es que, aunque no sea un tema tan difundido, la identidad de género tiene una base neurobiológica y por ende, desde esta perspectiva, una base material. Pues como nos recuerda el físico y filósofo de la ciencia Mario Bunge, la mente también es materia. Y sí, soy consciente que la idea más popular es que la identidad de género es una mera construcción social. Y ojo, aunque no deja de ser una emergencia social que tiene componentes culturales, eso no lo exime de tener también una base neurobiológica. Y dentro de los artículos que han abordado este tema se encuentra este de la revista Nature. Este es uno de los primeros artículos que retoma el tema de la diferencia sexual cerebral entre los humanos y que además lo relaciona con el tema de la transexualidad. El estudio muestra una estructura cerebral femenina en transexuales genéticamente masculinos, lo que respalda que la identidad de género se desarrolla como resultado de una interacción entre el cerebro desarrollado y las hormonas sexuales. Pero este artículo del 95, aunque es de los primeros, no es el único.
Este artículo de reciente publicación en el año 2022 aborda cómo el sexo cerebral en mujeres transgénero se desplaza hacia su identidad de género. De forma gráfica podemos observar cómo de color azul está el continuo cerebral de los hombres cisgénero, de color rojo el continuo cerebral de las mujeres cis y en medio de color rosa vemos el continuo cerebral de las mujeres trans. Lo que vemos aquí es que el continuo cerebral de las mujeres trans está mucho más cerca de las mujeres cis que de los hombres cis. Estos hallazgos respaldan la noción de que la anatomía cerebral subyacente en las personas transgénero se aleja de su sexo biológico y se desplaza hacia su identidad de género. Y antes de que digan neurosexismo, aquí nos está hablando de dos cerebros, de hombre o de mujer, porque no solamente hay dos cerebros, sino que hay un continuo cerebral entre hombres y mujeres. De hecho, si volvemos a observar esta gráfica, vamos a ver que dentro del continuo cerebral de los hombres cis también pueden estar algunos hombres mucho más cercanos al continuo cerebral de las mujeres cis. Así que, spoiler, el tema es más complicado que simplemente un binarismo de A y B. Ahora bien, y seamos lo más honestos posibles, en este tipo de investigaciones siempre hay complicaciones cuando se trata de mostrar una muestra representativa. Y por eso les traigo este tercer artículo también de la revista Nature que resuelve este problema, pues su clasificador logra tener una muestra representativa incluyendo a hombres cis, mujeres cis y también personas trans. Probablemente es de los estudios con mayor rigurosidad que hay actualmente sobre este tema. Podríamos resumir sus aportes en 4 puntos. Número 1. Hay bases neurobiológicas para la identidad de género. 2. El tema de la identidad de género en ningún sentido es un trastorno. Justamente lo que hace la metodología de esta investigación es evitar este sesgo. Y lo hace incluyendo personas con algún trastorno, con depresión, etc., para así evitar que la muestra se contamine. 3. Resuelve el problema de las muestras representativas, pues con su clasificador puede admitir tanto personas trans como personas cis, lo que hace aumentar la muestra de sus estudios. 4. Con base en los datos estructurales del cerebro, se sugiere que la identidad de género sea algo dimensional y no binario. Es decir, la clasificación binaria ya no es pertinente, es decir, ya no es suficiente para explicar la complejidad del continuo de las identidades de género. Esto, agrega el estudio, puede ayudar no solamente a la comprensión del tema trans, sino también a su desestigmatización. Y ojo, esto no lo dicen los filósofos posmodernos, los activistas progres, lo reportan las investigaciones más recientes en neurobiología publicados en la revista Nature. Cabe añadir que aquí no estoy presentando todos los estudios, solamente el primero y los más recientes, sin embargo hay muchos más. Si les interesa conocer más artículos científicos sobre este tema, les recomiendo la cuenta de Twitter Ciencia y Transexualidad. Aquí se han recopilado diversos artículos de distintas revistas que han retomado este tema. Así que si quieren ahorrarse un poco de la búsqueda, aquí esta cuenta les puede ayudar bastante. Y antes de que venga algún listillo a decir, tu fuente es Twitter, no. Twitter solamente es el medio. Las fuentes son las revistas en donde se publicaron los artículos. Esto solamente es para facilitar la búsqueda. Quisiera concluir diciendo que, aunque esto le pueda parecer bastante contraintuitivo a muchas personas y les parezca algo contrario a sus propios conocimientos generales, hay que avanzar de forma científica, tal y como pretendía Marx y Engels. Y esto implica tener apertura a los nuevos datos que arrojan las investigaciones científicas más recientes, y ni siquiera para aceptarlos, sino de entrada para conocerlos. Así que suspendan sus prejuicios solamente por un momento, acérquense a esta información y forjen su propio punto de vista a partir de las investigaciones científicas. Introduzcan complejidad a la discusión, aborden este tema de la manera más científicamente informada posible y también filosóficamente informada, pues tener una perspectiva científica y filosófica implica abordar desde la pregunta y también estar abierto a la nueva evidencia científica. Pues la ciencia no funciona dándonos respuestas absolutas, sino más bien nos da explicaciones que generan nuevas preguntas, que generan nuevas explicaciones para abrir nuevas preguntas. Las respuestas simples, obvias y evidentes es lo más lejano de una comprensión científica de un tema.